a Marcos todavía no veo que se haya conectado, así que voy a presentar a Damián. Va a estar presentando introducción a pandas y análisis de datos. La idea de esta charla es una introducción en pandas, explicar lo que es, la ventaja que tiene utilizarlo en el mundo científico, tanto como empresarial, y el universo de posibilidades que nos abre. Perdón, hay justo alguien. Excelente. Listo. Damián, si querés presentar. Dale, perfecto. Ya comparto pantalla. Dame 2 segundos. Perdón, Marcos, no estoy conectado. Ahora te paso a participantes. A penalistas, perdón. No me está dejando. Dame 2 segundos, a ver. Ahí está, ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vemos tu pantalla. Yo aprovecho para decirle hola a Marcos, que linda sorpresa, ¿no? Hace mucho no lo veía. Ahora lo dejamos de ver. Claro, sí. Corté porque me olvidé de activar la opción esa que te da para optimizarla y compartir pantalla y se me trancó todo. Ahí está. Que vieron que cuando vas a compartir, Zoom te da como la opción de compartir, pero más óptimo. Alguien que se cuente un chiste mientras. Yo estoy haciendo face, -d, p-jokes, -x, p-jokes. Ahí está. Creo que está y quedó bien. Bueno, mi nombre es Damián Ciré. Estudio licenciatura en matemática. Se supone que próximamente tendría que estar por recibirme. Y también estoy haciendo ingeniería en computación, en sistemas, que me falta un poquito todavía. Así que está. Bueno, la idea de esta charla es contarles un poco de pandas, mostrarles un poco las funciones que tiene, cómo utilizarlo y todas las cosas que podemos llegar a hacer con pandas a nivel básico. La charla es muy introductoria, también es totalmente autocontenida, en el sentido de que todas las definiciones y cosas que vamos a usar están explicadas. Más que nada es como un paneo general de la documentación. Muchas cosas van a ver que tienen de fuente la documentación porque es una documentación que está muy bien explicada y es accesible para todos. Así que nada, cualquier duda están más que invitados a escribirme a mi Twitter, que lo dejé acá, que es la red social que más estoy usando. Bueno, un tema es que capaz que me queda un poco corrido por el monitor en el que lo hice, pero son detalles. Básicamente, ¿qué es pandas? Mi idea es empezar con una definición informal, porque muchas veces sucede que a la hora de explicar qué es algo, nos ponemos muy técnicos y nos olvidamos de lo que en realidad viene siendo la función de eso. Que muchas cosas, más allá de la definición técnica, las podemos definir por el uso que le estamos dando a la hora de contarles a los demás. Entonces, pandas para mí es una forma de llevar el análisis, el tratamiento, el modelado de datos que uno normalmente haría a mano a Python. Python nos brinda esa gran ventaja de optimizar todo ese proceso, de hacerlo mucho más rápido y es una locura. Hace muchos años nadie se imaginaría tener unas computadoras, estos aparatos que te hagan un descenso por gradiente, que hoy en día es común y obtenemos el resultado muy rápido gracias al gran poder de procesamiento que estamos teniendo. Y bueno, y Pandas es como algo que nos brinda la posibilidad de ver todos esos datos en la computadora y verlos en formatos matriz, operar con ellos, es algo muy lindo.
Bueno, formalmente Pandas sería una librería de Python que nos proporciona las herramientas para el análisis y la manipulación de los datos. Es básicamente lo mismo que dije anterior, pero de una forma más formal. El nombre Pandas, que normalmente uno asociaría con, no sé, un oso polar, viene de Panel Data, más allá del chiste, porque Pandas tiene unas estructuras muy lindas que son los data frame, las series y los data panel. Está bueno empezar contando un poco de NumPy, porque Pandas básicamente usa de fondo NumPy y nosotros vamos a ver que esto está íntegramente relacionado con Pandas. Bien, ¿por qué elegir Pandas? Básicamente, cuando vamos a hacer análisis de datos de algo, a no ser que estemos trabajando desde el principio, nosotros y en la obtención de los datos, y muchas veces ni siquiera así, nos llegan datos muy sucios, muy desprolijos, con andás a ver qué forma y andás a ver en qué formato te puede llegar incluso hasta un TSV, como que uno nunca sabe qué le va a llegar. Y Pandas te permite tratar todo eso, manejarlo de una forma mucho más linda. Nos provee unas estructuras de datos muy poderosas, también que son expresivas a la hora de imprimirlas y flexibles porque podemos tratarlas como queramos, que son las series y los data frame. Y también tenemos los data panels que si bien son usados, son como mucho más intuitivos, digamos. Bien, ventajas de Pandas. Otra sería que contiene muchos métodos de filtrado y selección de los datos. Por ejemplo, las máscaras o métodos como ANI, GEAD o, por ejemplo, ver los datos generales, media, promedio, etcétera, de un conjunto de datos que estemos tomando. Otra de las ventajas es básicamente que podemos leer muy fácilmente con la función readCSV o sus variantes, archivos CSV, TSV, Excel, etcétera. Todo lo que nos llegue, casi podemos leerlo. Entonces, básicamente se podría resumir en que en Pandas es muy utilizado y muy eficaz a la hora de limpiar, de transformar y manipular y analizar los datos. Normalmente tratamos los datos con Pandas, hacemos todo lo que tenemos que hacer y después aplicamos alguna librería encima como TensorFlow o SLR. Eso va en cada uno. Y tal, los que fueron a una charla que di en la Picorn de Uruguay hace unos años bastante, ¿se acuerdan algo de eso? Básicamente la idea es inicialmente empezar un poco con NumPy. Básicamente NumPy es un paquete de Python que significa en español Python numérico y nos describe bastante bien lo que viene siendo su utilidad. Es una librería para científicos de datos y para hacer computación a nivel científico, aunque también se le puede dar otros usos más tipo hobby, no tan científicos, pero en general fue como pensada para eso. Como podemos ver, hay muchas librerías que la usan como base y se crean a partir de esa o se ven potenciadas al usarlas. Bien, ¿por qué es tan importante NumPy? Básicamente se está volviendo muy común usar Python en el mundo a nivel científico y también a nivel de introducción en cursos científicos como por ejemplo métodos numéricos o ni hablar de los cursos de inteligencia artificial. Sin duda Python es como la base. Capaz algunos usan MATLAB o R, pero en general yo he usado Python y la verdad que cuando te dan a elegir Python es una excelente opción. Bueno, NumPy. Básicamente nos permite manipular los vectores y matrices con una sintaxis muy intuitiva y con un alto rendimiento. Esa sería como una de las ventajas que más se destaca. También el hecho de que tiene lo que vienen siendo los vectores dimensionales, que tenemos los vectores de distintas dimensiones y podemos trabajar con él. A la hora de básicamente usar NumPy, simplemente tenemos que hacer un import NumPy as np. Esto es más que nada, como saben, puede ser cualquier cosa, pero está bueno seguir la convención que está prefijada y se usa mucho en el mundo, ¿no? Bueno, lo siguiente, ¿cómo importó NumPy? Ya está. Funciones de NumPy. La idea es empezar un poco contando de NumPy. Epa, perdón. Ahí está. Nada, detalles. ¿Cómo creo una matriz vacía, no?
Porque NumPy es como la base, se podría decir, de pandas, y a la hora de usar pandas uno termina usando NumPy de fondo. Cualquier duda me preguntan, aunque va a ser bastante básico todo. Bueno, para crear una matriz vacía, ponemos un numpy.empty y estos son como los parámetros que tiene. Shape es básicamente la forma, no sé, queremos 2x4, 5x5, 6x8. Eso es elección de cada uno. El tipo es el tipo, le podemos poner numpy.int 8, 16, float, etc. Y order, lo puse acá porque está en la documentación, pero en realidad nosotros no lo vamos a usar. O sea, yo al menos no lo he usado, pero hay gente que es como un poco más preocupada por ese tipo de cosas y lo usa, que es básicamente a la hora de poner en la memoria si lo queremos poner como C, o la otra opción es una F que es por Fortran, creo que se pronuncia algo así. Es un lenguaje que no he usado, pero es básicamente a la hora de ordenar en la memoria cómo queremos ordenarlo. O sea, nunca lo he usado, sinceramente, este parámetro, pero veo que hay gente que lo usa. Bueno, otra cosa que es importante decir es que no es lo mismo una matriz vacía. Capaz que la gente que viene de lo que viene siendo, ¿cómo es esto? Matemática, dice, bueno, quiero crear una matriz vacía. Una matriz vacía, ¿qué es una matriz vacía exactamente? Bueno, cuando nosotros declaramos una matriz empty, por ejemplo, 2, 3, Python la deja como... Tiene esos espacios en memoria que andás a ver que tiene, los toma, los deja y no es lo mismo que una matriz de cero. Digo, ponemos empty, es como para inicializarla rápido, tenerla, pero le corresponde al usuario llenarla. ¿Sí? Eso es importante, que le corresponde al usuario llenarla y nunca usarla como una matriz vacía. Si queremos una matriz de cero, que es algo que sí, capaz que vamos a llevar el concepto de cuando decimos la matriz nula, ¿sí? Esto es una matriz de cero. Lo que usamos es la función cero. Básicamente es igual que la anterior, pero la genera con cero. Y ustedes me dirán, bueno, tengo matrices vacías, tengo matrices de cero, ¿vendrá la de 1? Sí. Tenemos una matriz de 1 que es con la función once, que básicamente al ponerla le ponemos la forma, 3, 5 y el tipo, en este caso int16. Y me dirán, bueno, viene la de 2, la de 3, la de 4. No, obviamente nadie va a hacer tantas funciones, digo, para esto sería raro. Acá está. Básicamente tenemos npfull, que lo que hacemos es la forma, 3, 4 y los números con los que queremos llenarla. Por ejemplo, 13. Llenamos todo con 13. Entonces acá tenemos np-arrange, que es como el último de las creaciones que son relevantes, que es, bueno, ¿desde dónde hasta dónde quiero ir? Le fijamos el intervalo. En este caso le fijé de 0 a 5. Ok, tomo 0, tomo 5. ¿Cuánto me quiero mover? 0.3. Ok, 5 menos 0, dividido entre 0.3 y me quedo con esos números como podemos ver acá. O podemos verlo, le vamos sumando al 0, 0.3 hasta llegar al 5. Es como lo otro que usamos bastante, full que ya lo expliqué, y el indexado es súper intuitivo. Esta es otra de las ventajas, y es que a la hora de movernos, por ejemplo, acá creé una matriz np random runInt entre 6 y 4. El 6 y el 4 es la forma, y esto la llena como quiere. Ok, obtenemos la matriz, y a la hora de movernos por esta matriz, simplemente lo hacemos tipo intuitivamente, con los dos puntos y fijamos, por ejemplo, 0, 1. Ok, nos paramos en el 0 y pim, 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 nos tomamos toda la fila. 0, 2. Ok, nos paramos en el 0, en el 1, pim, 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 tomamos todo. Lo mismo con 0, 3. Esto es para elegir el conjunto de fila, es importante recalcarlo. Después, para elegir el conjunto de columna. Ok, ahora se vuelve un poco más raro. Básicamente le ponemos los dos puntos, que básicamente el 2 puntos para la gente que se mueve mucho en base de datos, yo lo veo, cada uno tiene su visualización de las cosas, ¿no? Pero yo lo veo como el asterisco. Básicamente se mueve entre todo lo que hay y fija la otra. O sea, te fijas una, en este caso estoy fijando lo que vienen siendo las columnas, estoy fijando la primera columna y después en la fila me muevo en todas. Ok, fijo la columna, pim, 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 pim. Fijo estas dos columnas, me muevo, pum, 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 y básicamente es eso, y es muy intuitivo, es como uno se imaginaría que las cosas funcionan.
Después, cuando quiero fijar un conjunto de filas y columnas, bueno, fijo un rango, fijo el otro, separo por la coma, y esto como que se mueve en el intervalo que fijamos y nos devuelve las cosas. Esto es súper útil porque básicamente estamos diciendo que puedo seleccionar por lo que yo quiera. Bueno, atributos importantes de los objetos de NumPy. Bueno, sin duda, uno muy importante es ndim, que nos muestra la dimensión de la matriz. Es importante no confundirnos lo que viene siendo la dimensión de la matriz con el tamaño. Básicamente, si tenemos un array, sería dimensión 1. Si tenemos un data frame, pero en este caso sería como si tenemos una matriz de las que conocemos de matemática, la dimensión sería 2. Y acá otra cosa que nos importa es size. Size sí es el concepto que nosotros tenemos intuitivamente de la cantidad de elementos. Por ejemplo, acá generé una 2×2. La dimensión es 2 y la cantidad de elementos size es 4. ¿Sí? Si generamos una 3×2 random, también la dimensión de elementos es 6. Después, datetype es básicamente el tipo de los elementos. Item size, los elementos en byte. No, este en particular no lo he usado nunca, pero existe. Reshape es básicamente cambiar la forma. Esto en realidad está íntegramente relacionado con lo que viene siendo, teníamos un vector, una matriz 3×2. Ok, ¿qué es una matriz 3×2? Un elemento de un espacio dimensional de 6 dimensiones. Ok, entonces si es un elemento de un espacio dimensional de 6 dimensiones, lo puedo pasar a un array. Ok, entonces tenés la matriz, la convertís a un array, por ejemplo. O viceversa, tenés el array, ok, tengo un array con 6 elementos. Quiero convertirlo en un elemento de 2×3. Lo hago. Ya está. Es básicamente esa conversión entre espacios vectoriales que estamos acostumbrados de matemática. Y otra cosa muy importante es que podemos resolver ecuaciones, que es básicamente, ok, quiero hacer una solución a X problema, lo hago. Ok, acá puse un ejemplo en concreto que es, ayer compramos en el chino 2 litros de leches y 6 huevos a $6. Hoy compramos 5 litros de leche y 3 huevos y nos dieron $9. Es como que vas a comprar y te pagan, querés resolver esto. Suponés que no hay inflación y decís cuánto cuesta la leche y cuánto cuesta el huevo. Ok, lo planteo como una ecuación. 2x más 6y, los huevos más la leche es a 6. Y hoy compré 5 más 3, me dieron 9. Ok, lo llevo a un array. Con np.array lo convierto a lo que viene siendo un array de NumPy, por explicárselos de alguna manera. Acá convierto las soluciones a un array, ¿sí? Esto separo en las tuplas como si fueran vectores, los paso a un array y ahora lo paso a las soluciones y aplico una solución lineal con estas soluciones, con esto, y la solución me da -3,2 y con esto resuelvo la ecuación. Ventajas de resolver una ecuación, que bueno, que más adelante cuando vemos librerías como NSLearn, usan esto de fondo y podemos resolver cosas más locas como una regresión lineal simple con esto a mano y es como, wow. Ok, también podemos operar. Esto es básicamente un poco muy intuitivo, por eso no le di mucha bola, pero es básicamente generás una matriz, por ejemplo 3×3, la guardás, la transformás o sea, de 9 la transformás a 3×3, la sumás con otra, así, sumás matrices con un más nomás, le podés agregar un 1 a los elementos sumando un 1, esas cosas bastante intuitivas está bueno, podés sumar todos los elementos, podés sumar 2 arreglos y multiplicarlos por otro. Todo lo que haríamos en la matemática normal lo podemos hacer. La única diferencia es que cuando querés hacer el producto de 2 arrays, está bueno hacerlo así. np.dot array 1, array 2. ¿Sí? Espero me vayan siguiendo. Esto sería como todo lo que había para introducir de NumPy. Es algo bastante intuitivo, pero que está muy bueno. Está bueno repasarlo de vez en cuando porque si bien yo ahora como que di una pauta de introducción para que todos tengamos una idea básica, es una librería que está llena de funciones y podemos hacer cosas muy locas que a veces uno se pone a reinventar la rueda y si leyera un poco más la documentación diría, esto que está súper complejo y yo lo estaba queriendo hacer de esta manera, lo puedo hacer con NumPy mucho más fácil. Un ejemplo de esto fue que a mí me pasó una vez que tipo 2015, cuando estaba con Python yo conocía Python de cuando era más chico y
y hacía todo a mano, tipo, me quedaban códigos horribles, súper largos para hacer cosas de matemática. Y una vez me quise poner a hacer una cadena de Markov para generar como que texto, tipo sortear la palabra siguiente en base a las apariciones de probabilidad de palabras anteriores. Y fue como, me quedó un código súper largo de como 1000 líneas para hacer eso, y de repente agarré NumPy y me quedó tipo en 100. Y fue como, a veces uno capaz que por hacer cosas así a la apurada, con lo que ya conoce, se pierde de hacer las cosas mucho más limpias y mucho más cortas, digamos. Ok, volviendo a Pandas. ¿Cómo instalo Pandas? Mando un pip install pandas, y en caso de los que usan Anaconda, mandan un conda install pandas. Es como muy fácil y no debería dar mucho problema. En el caso que tengan Python 2 y después hayan pasado a Python 3, bueno, pongan un pip 3, ponele. Bueno, para importar la librería. Básicamente mando un import pandas aspd. Esto es lo mismo que NumPy, que se le pone np. Bueno, acá aspd porque es la convención pd. Bueno, y con esto ya podemos hacer básicamente el proceso clásico del análisis de datos. Lo importante es, lo primero, obtenemos los datos. Bien, tengo los datos, me dan los datos, miro los datos. ¿Qué me dieron? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Son de la forma que yo quiero? Esas son como las preguntas que uno siempre se hace. ¿Los datos tienen la forma que yo quiero? Porque muchas veces pasa que alguien se pone a trabajar en los datos, ¿sí? Le dan los datos y se pone a trabajar sobre ellos, a modelar, etcétera, etcétera. O pasa una semana leyendo un paper para modelar los datos y después se da cuenta que los datos no eran lo que ellos querían y te da un 0.90 tu modelo de ok, y vos decís, está de re de más esto, y resulta que los datos de test, ponele, no eran lo que vos esperabas. Por eso está muy importante que lo primero que hagamos una vez tenemos los datos, los vemos, los miramos y los conocemos un poco. Pandas tiene distintas funciones para hacer eso, por ejemplo, Geat. Después también podemos conocer los distintos datos aleatoriamente, etc. Eso son como más decisiones puntuales de cada uno. Bien, comencemos a ver la preparación de los datos. ¿Por qué no el tema de la obtención? Porque en general el tema de la obtención es algo que va en cada uno. Yo, en mi caso, por ejemplo, he estado trabajando mucho con Twitter últimamente. He estado analizando Twitter, los hashtags, etcétera, porque es algo que me copa pila. Es más, si entran a mi Twitter, van a ver que hay como distintas cosas de análisis de datos que hago y me gusta mucho compartirlas. En mi caso en particular, hay uno que me copa pila que me gustaría mostrarles como para motivar un poco la charla ya que estamos. Que básicamente tomé un hashtag que se estaba dando, en particular en Uruguay. Porque ese es un detalle importante que he visto algunos de ustedes en Meetup de Argentinas, pero yo voy de vez en cuando, no es que vivo ahí. Eso es algo relevante de acotarles para los que me conocen. Mismo en la lista de Python yo entré en 2014, creo que fue por ahí, no, 2015. Y me quedé porque son súper copados y la comunidad me recibió re bien, pero en realidad yo vivo en Uruguay y viajo de vez en cuando, cada tanto. Ok, esto es básicamente un poco lo que hago normalmente con Pandas, todo con Pandas, menos esto. Esto básicamente es como el toque final de cómo queda. Vos básicamente obtenés todos los tweets de un hashtag con la API de Twitter o con Selenium, depende de lo que te quede más cómodo, o con cualquier otra cosa que puedas hacer request, digamos, y guardás todo en un CSV, los datos, así nomás, vas tomando tweet por tweet por tweet por tweet, los guardás en un CSV y después podés tratarlos, analizarlos, subirlos. Por ejemplo, acá se puede ver cómo evolucionan los tweets a cierta tendencia por hora. Otro ejemplo acá es el final graficado, podemos ver los datos atípicos, etc. Hay muchas cosas para hacer. Bien, estructuras de pandas, series. Las series básicamente son los arrays unidimensionales, ¿sí? Y bien, tenemos los arrays unidimensionales, comunes y corrientes, que serían como los arrays de Python, pero indexados. ¿Qué quiere decir que estén indexados? Que les podemos asignar un índice. Por ejemplo, el elemento 1 se va a llamar Pepe, el elemento 2 se va a llamar Pepito, el elemento 3 se va a llamar María, etcétera, etcétera, etcétera. Los arrays comunes, pero indexados.
Serían como las columnas de una base de datos relacional, para los que les gustan mucho las bases de datos, que he visto que hay varios. Después, los data frames son otra de las cosas que te provee Pandas. Básicamente son arrays bidimensionales. Serían como las hojas de Excel. Puse esta matriz para los que les gusta Excel, que básicamente tenés en cada una de las columnas un nombre, ese nombre asignado a esa columna. En cada una de las filas tenés también un nombre. Ahora lo vamos a explicar más, quédense tranquilos. Y podés manejarte con eso. Después los panel objetos son como diccionarios de data frame. Básicamente serían como los libros, ¿sí? Creo que se llaman libros. Básicamente vos en un libro tenés múltiples hojas y tal. Y esto se mapea todo con el Excel común y corriente. Digamos, en este caso yo uso LibreOffice porque soy más partidario de las cosas libres. Y básicamente esto sería como una serie, ¿sí? Tengo esto acá, esto es una serie, cada una de estas tiene un nombre. Esto es una serie, ¿me siguen? Tenés un nombre para acceder a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo le pongo hola, voy al elemento 1. Y esto sería como un data frame. Acá, y le pongo columna 1, algo, chau. Ok, entonces, ¿qué hago ahora? Le digo, bueno, tengo acceso a cualquiera de estas filas. Le digo, la fila hola, dame las primeras 3 filas, etc. Sería como movernos en un Excel, pero en Python. Es una buena forma de explicarlo. Y los libros serían como duplicar estas hojas y tener varias hojas. Estos serían como los libros, ¿sí? Bien, estoy un poco resfriado, mis disculpas. Tenemos varias hojas, es eso básicamente. Ok, las series. Las series son el elemento más básico de Pandas. Son vectores de datos comunes con la diferencia que están indexados. ¿Sí? Fue lo que acabo de explicar. ¿Cómo se crea una serie en Python? En Pandas, más específicamente. Ok, a partir de un array. Nosotros le damos un array, le ponemos pd pandas.series, le damos el array y lo guardamos en una variable natural. Y vamos a ver que automáticamente, por defecto, se crea con los índices del 0 al 5. En el caso que tengamos un array de 100 elementos, va a ser del 0 al 99. Pero nosotros también podemos fijar esos índices, ¿sí? ¿Cómo fijamos esos índices? Ok, si voy muy lento y se están aburriendo, me dicen y no hay problema, puedo ir un poco más rápido de última. Pares. Ok, en este caso, declaro un array de pares, le digo, dame los elementos del 0 a 10 de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Todos los elementos que son pares. Y acá le voy a decir, ok, ahora yo quiero que me generes un nuevo array con múltiplos de 4 a tu elección, pero que estén identificados con los pares. En otras palabras, que los índices sean los pares, pero los elementos a los que están asociados sean múltiples de 4. Bien, entonces, ¿qué hago? Digo, tengo los pares, les pongo de índice los pares, que son los que generé acá, y le digo, bueno, de última de data, poneme los pares al cuadrado. Y acá podemos ver que obtenemos esto, ¿sí? Los índices, los números pares, y esto al cuadrado. Y por consiguiente son múltiplos de 4 porque es 2 por 2 por algo que es 4. Ok, localizando en series con loc. Esto es como la función que más vamos a utilizar a la hora de localizar en series. Básicamente, dado el elemento anterior, que son los múltiples de 4, le damos 0, 2, 4, 6, 8, un asociado múltiplo de 4. Y acá le decimos, bueno, dame las etiquetas 0, 4 y 6. 0, 4 y 6, que serían estas. Y acá no nos están devolviendo. Como pueden ver, acá, estos corchetes acá, adentro del lock, bueno, afuera del lock, quieren decir que estoy devolviendo un data frame, que es algo que voy a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque, ¿qué pasa? Esto en realidad nosotros lo estamos viendo como series unidimensionales, pero en realidad los data frames se pueden ver como series de series, ¿sí? Tenemos muchas series y eso es como un data frame. Entonces, cuando nosotros tenemos Twitter, en el caso en particular de que yo les había mostrado hoy, pero bajado un poco más a tierra, en Twitter tenemos distintos tweets. Por ejemplo, hay uno que ponen siempre que es Macri no sé qué. Está por el expresidente, pero está bueno como mostrar algo, cualquier cosa. O dulce de leche.
Dulce de leche juega más, me parece, así no me meto con la política. Ok, acá hay mucha gente que tuitea cosas como el dulce de leche es mucho mejor que la guayabada. Nosotros una vez obtenemos estos tweets, ¿cómo hacemos para obtenerlos? Y usamos JavaScript básicos, pero en Selenium. Básicamente lo que hacemos con Selenium o con la API de Twitter, si a ustedes les dan la clave de desarrollador, el tema es que muchas veces es como que en Twitter no quieren darte la clave o te la bloquean. Es un poco raro lo que hacen. Bueno, aplicamos una función así, pero en Selenium, en Python. Yo lo que hago es básicamente hago un import al Selenium, seteo mi cuenta de Twitter y le digo, bueno, a partir de ahora empezame a obtener los tweets en cascadas hasta el final del hashtag. Lo que les va a pasar es que Twitter les das 1500 tweets y después no te quiere dar más. No sé por qué. Pero de última te ingenias sin la API. Ok, los obtenés todos estos. Perfecto, como pueden ver acá los estoy obteniendo. Y le digo, bueno, dame el texto de uno cualquiera de ellos. ¿Sí? Le voy a decir, por ejemplo, el 2 y dame el punto text, ¿qué es eso? O la imagen, incluso yo me acuerdo que hice con Python un bot que convertía de blanco y negro a color, que estaba bueno. No es text content, acá text content. Bueno, básicamente como podemos ver, esto lo podemos repetir mismo en Python en Selenium. ¿Sí? San Marino, fútbol, acá tenemos el usuario. Cuando lo obtengamos con Selenium, yo acá uso text content, pero en realidad se puede usar otra cosa, nos va a dar separados por barra n o por barritas. Hay como un carácter. Nosotros básicamente separamos y vamos obteniendo cada cosa. Entonces podemos obtener el texto del tweet, el usuario que lo hizo y hace cuánto, que fue lo que yo había hecho en el ejemplo que les mostré hoy en Twitter. Entonces, nosotros básicamente podemos obtener el usuario, la fecha y el texto de un tweet. Además de otros datos que en realidad no le he usado, también podemos usar incluso qué usuarios les dieron favoritos, retweet y comentarios. Ok, obtenemos qué usuarios les dieron favoritos, ponele retweet y comentarios, qué usuarios interactuaron con ese tweet. Y lo que hacemos es empezar a hacer un grafo con librerías como D3JS o Matploy. No me acuerdo si tiene grafos. Eh, Grafos en Python, ya les confirmo igual por las dudas, me parece que está bueno serles sinceros. Sí, o sea, obviamente Python tiene grafos, no sé el nombre de la librería, no me acuerdo, pero podemos hacer cosas como esta, simplemente con viendo qué usuarios le dieron favorito a ese tweet. Ok, entonces ponemos a los usuarios como puntos y empezamos a graficarlos y a unirlos según si le dieron me gusta entre ellos o no, o cuáles han interactuado con quién. Eso en realidad es bastante peligroso porque si vos tenés una ex o una novia bastante psicópata, con una extensión así, puede entrar a tu perfil, ver tipo quiénes son los circulitos más grandes, o sea, quiénes son los que más te dieron me gusta, y es un viaje. Ok, básicamente hacemos eso que les dije con Selenium, los guardamos en un Excel y lo interpretamos. Es como el mismo ejemplo que les mostré ahí. Incluso hay un video en YouTube que mostré paso a paso cómo lo hacía. Ok, siguiendo con esto. ¿Cómo localizamos elementos en serie? Disculpen si me voy, pero es como que a veces me disperso, pero bueno, cosas que pasan. Me paran cualquier cosa o me escriben las preguntas como para un cacho. Ok, localizando en series con log es básicamente lo que les expliqué. Esto funciona así. En realidad de fondo está devolviendo true o false dependiendo de la posición. Es un poco más complejo, pero está bueno usarlo así. Vos les decís cuáles elementos o cuáles índices querés. Filtrando una serie. Acá viene lo interesante. Supongamos que tenemos esta serie, la que dijimos hoy. Tenemos 0, 2, 4, 6, etc. Entonces yo quiero agarrar y decirle, bueno, devolveme los elementos de tu información que sean mayores a cierto número. Por ejemplo, 20. Vamos a ver que si nosotros comparamos la serie con mayor a 20, nos devuelve algo así. False, 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 true, true. Nosotros esto lo podemos meter adentro de nuestra serie actual y nos va a devolver básicamente los elementos que tengan la posesión true, true. Por ejemplo, acá dice 0 false. Ok, este no. False, no. False, no. 6, true. Ok. 8, true. Perfecto, te devuelvo esos dos. Y como podemos ver, acá lo que nos está haciendo es devolvernos estos dos. ¿Cómo lo metemos adentro? Con un punto logs. Como están viendo, lo que estoy haciendo es contarles básicamente lo que hacen las funciones y me parece que está bueno, porque si a alguno le copa puede después ir a la documentación o remirar la charla y tal, como que ya tiene una intuición de qué hace cada cosa. Accediendo a los índices.
¿Cómo accedemos a los índices puntualmente que tienen elementos? En este caso serían el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, como las claves que hacen referencia a eso. Pandas nos brinda punto index y ta. Ponemos punto index, nos devuelve el tipo de los índices y cuáles son. Bien, otras cosas interesantes. Tenemos la función any, que básicamente nos devuelve true, si solo si algún elemento de lo que tenemos en pandas es true. Por ejemplo, for múltiples ball es básicamente lo que vimos antes, convertido a ball, y le ponemos any. Nos devuelve true si solo si algún elemento es true. Y all, que nos... no, estoy diciendo cualquier cosa, mis disculpas. Ustedes díganme, any nos devuelve true solamente si hay algún elemento que es true, ¿sí? No tienen que ser todos. No, estaba bien lo que estaba diciendo antes, me entreveré. Any devuelve true, sí, solo sí. Todos los elementos son true. Y... no, estoy confundido, mis disculpas. Al nos devuelve true, sí, solo sí todos los elementos son true, ¿sí? Vemos acá que hay false, entonces nos devuelve false. Any, sí. Qué viaje, cómo me confundí ahí, mis disculpas. Data frames. Básicamente, ¿qué son los data frames? Hasta ahora vimos lo que son las series y vimos bastante bien. Entonces, ahora vamos a ver los data frames, que serían como, visto de ciertas maneras, series de series, que no son tan así exactamente, pero está bueno como generar una intuición así, porque sirve. A veces esas ideas que uno dice, esto no tiene nada que ver con la formalidad de cómo son realmente, son las que más te ayudan, porque te ayudan a ver las cosas de otra forma. No les vayan a decir a sus profesores de facultad que yo les dije eso, que a veces cuando se ve la computación como estrictamente muy, muy informal, estas cosas causan cierto asco, pero está. Son estructuras de datos bidimensionales. Casos de data frame. Acá podemos ver cuando hacemos una request en cierto navegador, cuánto demora en volver y cuál fue el resultado. Por ejemplo, si falló algo, si está ok, o las distintas cosas, no sé, que falló el course, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del código para cada cosa. Acá tenemos Firefox, tanto, Chrome menos que Firefox, Safari, etcétera, etcétera, etcétera. Conqueror, no sé qué tan viejos son. Bien, se puede destacar tres componentes principales que podemos ver, a diferencia de las series, que son los datos, ¿sí? Los índices y las columnas. Como podemos ver, tenemos la columna de el resultado de la request HTTP, tenemos la columna del tiempo de la request. Más que el tiempo de la request, es el tiempo de la respuesta, pero creo que se entiende, ¿no? Y acá es el índice. Es importante entender que los índices no forman parte de lo que viene siendo la matriz en sí. ¿Están escuchando? Sí. Bien, reindex. Reindex es un método muy importante. Muy, muy importante. Y es muy importante que lo empiecen a entender. Básicamente lo que sirve es agregar índices. O sea, tenés un objeto con tus índices, le agregás índices nuevos y él automáticamente, a no ser que le digas lo contrario, va a llenar con nulos. Eso es muy importante porque al tener none, uno tiene que preocuparse después por esos datos y la verdad que trabajar con los nulos muchas veces puede ser un dolor de cabeza. ¿Qué significa un none? Que falta el dato, que vos lo agregaste y no está. A veces uno tiene que pensar bien qué hacer con los nulos. Son todo un tema, incluso Pandas tiene muchas funciones para trabajar con los nulos, más allá del isNull clásico. Incluso vos podés llenarle los nulos a prepo con algo que vos quieras, siempre y cuando tu decisión para hacer eso esté fundada y sepas por qué lo estás haciendo, dale para adelante y ta. Bueno, drop. Drop es, como uno se imaginará, es para borrar o filas o columnas. Por ejemplo, acá generé esta. Como podemos ver, son los números del 0 al 11 ordenados en 3, 4 y con las columnas etiquetadas como A, B, C, D y los índices por defecto de 0, 1, 2. Ok, eliminando por columnas. Le digo un drop de B y C. Básicamente lo que estoy haciendo es decirle, ok, no quiero la columna B y C, elimínamela. ¿Sí?
¡pam!, la eliminó. Esto es muchas veces por lo que les contaba antes de que a vos te llegan las cosas y, no sé, te pueden llegar 200 columnas y vos decís, pero el modelo que yo estoy haciendo necesito 2. ¿Por qué me das 200? Quiero eliminar todas las otras. Y las eliminás. En ese caso te va a servir más eliminarlas por índices, que eso se hace con drop y le pasás el índice en un arreglo, o depende las tuplas que te sirvan o no. Es todo un tema. Como verán, es muy, muy parecido a SQL. Es más, no tengo pruebas, pero yo siempre tuve la teoría que Pandas se inspiró en cierta forma en SQL, aunque según leí es como más traer los data frame de R, que son pensados para la matemática, a Python. Ok, seleccionado. ¿Cómo selecciona un data frame? Básicamente el seleccionado sería como un filtrado de las cosas que a vos te están sirviendo. No estoy leyendo el grupo de Telegram, así que espero que esté todo bien. El seleccionado sería como, ok, dado un data frame, le digo, quiero que me des estas columnas en específico. ¿Sí? Le hacemos así, df. Estos corchetes quiere decir que me esté devolviendo un data frame. Y le digo cuáles son los que quiero, la A y la B, y me quedo con la A y la B. Bastante intuitivo. También podemos seleccionar por rangos. Acá dice columnas, pero en realidad tendría que decir rangos. Que básicamente lo que hace es, ok, generamos este data frame, ¿sí? 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 0, 2, 4, 6, lo que le estamos diciendo acá. Y le decimos, ok, quiero que me des los elementos de las columnas libres, o sea, todas las columnas, pero solamente hasta el segundo, hasta el tercero sin el tercero o hasta el segundo inclusive. Como pueden ver acá, es lo que le decimos. Ok, podemos seleccionar por cierto rango. También podemos filtrar el rango desde cierta columna hasta cierta columna y desde cierta fila hasta cierta fila. Que es como les expliqué hoy, ya cerré el Excel, creo. Sí, lo cerré. Que es como agarrar el Excel y decir, bueno, yo quiero seleccionar de todo una lista de elementos que vos me estás dando. Yo tengo toda la hoja, quiero seleccionar de acá hasta acá. ¿Cómo hago esto? Bueno, esto sería como simular el rango. Vos lo que estás poniendo con los dos puntitos, cuando dejás libre sin nada, es como seleccionarme todo hasta abajo. También podés fijarlo, o podés seleccionarme todo para el costado y también fijarlo. Eso es como de las cosas que más se usan. Me estoy quedando sin batería, denme 2 segundos. También tenés muchas otras funciones en Pandas que están buenas para filtrar, que son, por ejemplo, el isNull. Básicamente, el isNull lo que dice es, ok, ¿esto es nulo? Sí, es nulo. Bueno, entonces filtrámelo. Ahí no me quedó conectado el cargador. Filtrame todos los que sean nulos. Y también podés llenar con lo que vos quieras, con un punto fill, simplemente decirle, bueno, ok, tengo un punto fill, llename todo lo que esté como un nulo con un 8. ¿Por qué un 8? Porque se te antojó un 8. Ok, esto es los rangos que les decía. Y después esto es como... Esto me pareció súper interesante, que lo encontré en una diapositiva que estaba en una universidad no me acuerdo de dónde, pero me pareció súper interesante para explicar lo que había dicho anteriormente, pero con un ejemplo más en concreto, que es básicamente las funcionalidades esenciales que existen en Python, que son el índice, el seleccionado y el filtrado. Básicamente, adentro de nuestro data frame, podemos poner las condiciones que nosotros quieramos para filtrar los elementos, ¿no? Porque al final de cuentas, el tratamiento de los datos es manejar los datos que no nos están sirviendo y los que tenemos en general, el conjunto, llevarlos a la forma que nosotros queremos. ¿Y cómo le decimos esa forma? Bueno, simplemente usando máscaras que devuelven true o false y quedándonos con ciertos elementos. Y después, de última, si queremos, podemos tratar los otros. Eso va en cada uno. Bien, otra cosa para comentar. Obteniendo datos de un CSV. Esto lo saqué también porque ahora vienen como cosas que saqué de ciertos lados porque me parecieron recopadas, explicadas. Y es más rápido que estar haciendo yo todo desde cero, como hice anteriormente. ¿Alguien habló? Perdón,
Sí, sí, yo te estaba interrumpiendo, Damián. Para no ir alargando, te falta muchísimas presentaciones más porque se van pasando ya bastante de los 20 minutos. Y para las Training Talks y todo lo demás, no Perdón. tampoco ir pasando todo el Eh, no, creo que ya podemos cortar acá. Si Como vos querés, por quieras, mí. si querés seguir un par de minutos más y cerrar el tema, no hay problema. Pero para que no se Sí, alargue capaz tanto. que. Mis disculpas. Capaz que cierro con esto que es como importante y cómo leer un CSV. Así Dale, como que dale. ya expliqué cómo manipularlo, cierro con esto y ta. Mis disculpas si me alargué mucho. No sé si están aburridos, si no, ustedes, cualquier cosa. Después me pueden dar feedback, me pueden decir tu charla fue horrible y yo les voy a preguntar qué puedo mejorar y yo más que contento. Capaz de agregar más ejemplos prácticos. Esta es como mi primera charla de pandas y a veces explicar una librería que es un poco abstracta como esta de tratamientos de datos es mucho es mucho más aburrido que agarrar y mostrar modelos y ver cosas en pantalla y ver cómo se comportan según cómo van los datos. En fin, obteniendo los datos de un CSV. Ok, básicamente, ¿qué es un CSV? Que sería como lo primero para explicar para la gente que capaz no tiene tanta idea. Tenés este CSV, que es un Excel, tiene nombre, edad, country y goals, que básicamente son las metas. En este caso, los goles de fútbol. Tenemos los distintos jugadores. Claramente Messi 31, como era de esperarse, un crack. Este dato capaz que es un dato típico y lo podemos eliminar porque me parece que no va con la realidad. Ahí podemos usar un drop. En fin, data de un CSV. Ok, llevamos esto a un CSV que es de esta forma. La primera fila sería como los índices y después los distintos elementos del data frame. Si vamos a ver cómo leer un CSV, Pandas te va a dar esta cosa súper gigante de data info, formato, otro interesante, encoding, etcétera, que nosotros en realidad no vamos a usar tanto a este nivel generalmente. Por ejemplo, el filtrado de null, la precisión de los dígitos. Nosotros básicamente lo vamos a hacer así. Usuario, en este caso nombre de usuario en Twitter, la fecha del tweet y el mensaje que puso, que es lo más interesante. Y le vamos a decir que lo lea de un archivo 1.csv, que es el nombre que yo le puse. Y eso básicamente sería leer un CSV. Después para guardar un CSV sería como un punto to-CSV y le ponemos el nombre y nos queda guardado. Y con eso, más todo lo anterior y alguna que otra función como un group by, que son como las de SQL, básicamente ya podemos hacer análisis de datos en pandas, que es lo que nos lleva el 80% del tiempo. Que en realidad cuando la gente piensa en inteligencia artificial, machine learning, se piensa que estás todo el tiempo haciendo modelos, graficando, volando la cabeza, leyendo paper, pero en realidad es un 80% es el tratamiento de los datos, o sea, hacer cosas con esta, ver que queden con la forma que vos querés. Y recién como que el último 20%, si tenés suerte, a veces pasás un 90% del tiempo tratando los datos, recién ahí te metés con lo que viene siendo el modelado, qué modelo usás, qué librería, que en general siempre estoy usando sklearn o TensorFlow, pero capaz hay más, no conozco otras sinceramente. Y es eso. Es el 80% de un data analysis es esto, manipular los datos, tratarlos de tal forma que te queden bien y recién después que los tenés, ver qué modelos le aplicás. Y eso sería como que puedo cortar por ahí. Es más, casi estaba como en el final. Y eso sería como todo lo que tenía para decir. No sé si estuvo muy aburrido, trivial o no sé. Mis disculpas para si alguien la aburrió. Hubo una pregunta en el Telegram que si querés te la leo. Sí. Damián, ¿cómo pido que me indique, por ejemplo, en qué posición está ese true en que me devolvió el ENI, por si quiero ver esa fila, por ejemplo, para corregir el dato? Dice, o sea, el Elaine devuelve true solo si hay algún true. Entonces, él lo que me dice es, ¿cómo puedo detectar los false? ¿Me está pidiendo? Ahí No, no paso la entendí. No, pregunta. suponete que vos tenés una serie que tiene 5 truths. Sí. Pero con el ENI vos vas a detectar al primero, ponele, de esos. ¿Cómo sabes en qué posición está el primero de esos?
Ok, yo para esta clase de problemas... A ver, si entendí bien, vos lo que me decís es... Ok, con el Lightning detecto el primer true. Básicamente hay uno que tiene true. Vos lo que me decís es si quiero detectarlos todos. Creo que no estoy entendiendo la No, pregunta. si querés la ¿En qué índice? posición de ese que detectaste. Ah, bien. Yo soy reinventar la rueda para esto. Probablemente alguien que sepa más que yo soy medio como principiante en esto, pero probablemente alguien que sepa más va a decirme, pero se puede hacer mucho más fácil. Yo en general lo que hago es como, ok, filtro, ¿qué truth tengo? Le digo, bueno, devolveme los elementos, lo meto dentro de una máscara de los que me están devolviendo true acá, meto dentro de la máscara y me devuelve como esos elementos. Es muy rebuscado y probablemente alguien que sepa de verdad esto me va a decir, botija, lo puedes hacer mucho más rápido. Pero para mí lo mejor siempre es, ok, me fijo cuáles son los true, devolviendo un true, y lo meto dentro de la máscara entre los corchetitos y te salen los datos que vos necesitas. No sé si Ok. eso responde más o menos. Sí, Pero me parece como que le está digo, bien. yo no soy un volado. Hay Hay gente otras acá que dos es mucho preguntas más volada más. que yo para esto y la tiene mucho más clara. ¿Cuál es la ventaja de usar pandas con respecto a NumPy? Están haciéndose en el Yo creo que más canal que una... Ah, ok. de Telegram. Como aclaro, yo soy muy principiante en esto. Probablemente alguien con más años de experiencia que yo le pueda decir, ok, esto es esto. En mi opinión y en lo que he visto hasta ahora es más como, ok, NumPy está re de más, está re buena, pero Pandas te da básicamente el indexado, que es como algo mágico, que es como lo que yo más estoy usando, y además los data frames. El hecho de tener los data frames es perfecto porque podés filtrar, podés hacer todo lo que, lo que vos te propongas, digamos. Más allá del conjunto de funciones que tiene desarrollada Pandas específicamente para esto. Y esa sería como mi opinión. Espero te sirva. Estás muteado. Una última pregunta. ¿Cómo manejas una columna object porque alguien escribió O, la letra O, en lugar de cero? Perdón, ¿hay una columna que tiene todo O en vez de ceros o cómo? ¿Cómo manejas? Sí, parece ser que una misma columna puede tener letras y números. No. No estoy entendiendo la pregunta. ¿Tenés una columna y básicamente están todas con cero? ¿O A con ver, te O, la por ejemplo, paso en vez de por números? Zoom, por ahí vos entendés más el Claro, contexto. Así creo que ya no. entendí. Tenés como si fuera la matriz y tenés todo letras O porque alguien se confundió en vez de cero. Yo lo que hago ahí es un replace. Me acuerdo que hay gente que me dijo que no usara replace, así que tomalo con comillas. Como te digo, yo tengo relativamente poca experiencia y en cuanto a eficiencia y qué puede ser más eficiente y ese tipo de cosas, a veces soy un poco me falta todavía experiencia, pero yo lo que hago es usar la función replace y reemplazo la so con los cero, básicamente. Ok. Pero como te digo, tomarlo todo entre comillas, porque si bien tengo las bases, a nivel de experiencia todavía estoy bastante Perdón, atrás. ahí aclararon. La columna tiene todos números ceros, pero en algún caso tiene un float. Y eso, si haces operaciones matemáticas o cualquier cosa así, supongo que te tiraría algún error. ¿Cómo haces para corregir esa O por un cero? ¿También con el replace? Claro, una O tiene Sí, una letra O en vez de un la cero. letra O. Yo uso replace. Sé que existe una forma mejor de hacer eso y creo que replace te puede llegar a dar problemas en algún caso, pero no tengo tanta experiencia como para saberlo. En general yo uso replace, voy a ser sincero. Y una última pregunta. Eh, ¿usan, uso mucho Excel para trabajar. ¿Qué ventajas me da Panda sobre Excel? Ok, yo te diría que Excel es como, no sé, no quiero entrar en ese conflicto, pero creo que Pandas te da mucho más versatilidad y rapidez a la hora de hacer las cosas. Una vez lo dominás y
La documentación me parece muy clara. Por ejemplo, cargas el archivo de Excel en Pandas y podés tratarlo como vos quieras. No tengo tanta experiencia en Excel, en realidad. Acá sería como una movida. Sé que tienes macros y esas cosas, pero acá tenés los scripts, tenés Pandas, tenés NumPy fondo, tenés todo lo que quieras hacer en un futuro. Y incluso a la hora de usar un modelo, ya haber usado Pandas previamente para el tratamiento de los datos te asegura cierto control sobre las cosas que estás haciendo. O sea, sin duda creo que la mayor ventaja es todo el universo de posibilidades y funciones ya hechas específicamente para el análisis de datos que tenés, pero probablemente con una búsqueda en Google te lo responda mejor que yo. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Damián, por la Bueno, charla. muchas gracias a Eso ustedes. estuvo buenísima, muchas gracias, No, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación o aceptarme la invitación, en fin, y gracias de verdad, estuvo re bien la experiencia.